Hola, hoy es 22 de septiembre 2023. Estaba calladito con el tema de Jonier Rodolfo Leal. Ustedes ya saben que ayer fue la continuación del juicio oral. 2 testigos para la defensa. Ayer fue noticia, por la tarde, por la noche, todos hablando un tema allí de lo que dijo una señora bajo la gravedad del juramento, haciendo unas acusaciones contra Carlos Andrés, el hermano de Jonier, que también tenía, manifestando que había tenido la intención también de asesinar a su mamá y a su hermano por falta de colaboración económica, porque él está purgando una condena acá en Jamundí por un delito sexual. Otras cosas allí dijo la testigo, la primera testigo de la mañana, eso arrancó en las horas de la mañana para la defensa, y después llegó una ingeniera civil que funge como administradora en el conjunto Arboleto y sabe pues todo lo que sucedió, o por lo menos declaró aspectos importantes en relación con la seguridad de ese conjunto y de la casa 18 de Mauricio Leal. Pues bien, yo pues haciéndole el seguimiento académico a este caso me ha parecido de vital importancia, y aquí me ha manejado varios temas de interés académico para nosotros los abogados penalistas, y obviamente que pues, esto es un canal, por eso se llama Derecho Penal para Todos, para el que muestre pues interés en estos temas, y eso pues aprovechando las redes sociales y ahora con Foco Noticias, que transmite eventos de juicios relacionados pues en lo penal que son por lo menos emblemáticos, ¿no? Como este. Ayer me fui pensando, yo dije, rebobinando, como decimos nosotros, y entonces esta mañana me apareció aquí en el celular un dato importantísimo sobre un autor español, escritor español, Arturo Pérez Reverte, y sacó un libro recientemente titulado El Problema Final, y eso creo que es de la editorial Alfaguara. Bueno, habrá que conseguirlo porque me parece importante. Es un relato policíaco. Hay 3 misterios clásicos. ¿Quién es el culpable? ¿Cómo lo hizo y por qué? El por qué y el quién suelen ser menos importantes, porque en la verdadera novela Problema, el autor y al lector inteligentes lo que de verdad interesa es cómo se hizo. Es un diálogo extraído pues del Problema Final. Este escritor español pues me recuerda a Edgar Allan Poe en el caso de esas novelas, cuentos extraordinarios, sobre todo en los asesinatos en la calle Morgue. Y ayer cogí otra vez la lectura de Edgar Allan Poe, volví otra vez a ese cuento extraordinario, porque hay dramaturgos como por ejemplo Dostoyevsky, pues que también tiene Crimen y Castigo, y si usted quiere enterarse enfocarse sobre el problema psicológico del criminal, pues ahí, esa es una buena fuente de lectura. Los hermanos Karamazov, también de Dostoyevsky, y también
cogiendo a Arthur Conan Doyle, pues el autor británico, también el escritor, con su gran aporte en la literatura policíaca, sobre todo con el detective Sherlock Holmes, que ese análisis deductivo para sobre todo casos en los que se denominan hechos criminales cerrados, como este de Johnny, lo que sucedió en esa casa número 18 del conjunto Arboleto de la Calera en Bogotá. Ese crimen entre los días por lo menos el 21 y el 22 de noviembre del 2021, que está ahora, pues ya saben ustedes la teoría de la defensa que viene ingresando a través de mis respetos para el doctor Daniel Peña, defensor público, que llegó pues a estas alturas porque la anterior defensora pues sabemos que renunció intempestivamente y no siguió con este caso. Y entonces pues yo voy a ser aquí consecuente en la lógica y en la sistemática que he venido avanzando, porque pues el video que está rodando ya de días atrás es en relación con que el fiscal, el doctor Mario Burgos, una persona profesional muy competente, ha hecho, en este caso hemos visto para nosotros, para lo académico, saber entonces todos esos temas de ya procesales en lo penal con esta ley 906, sentar bases, impugnar, refrescar memoria, etcétera, etcétera. Y yo les dije pues allí la sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar para este tema de incorporación y valoración de evidencias físicas, porque estamos en un caso de hechos indicadores. Por eso acá tengo acá arriba. ¿Cuál es los indicios? ¿Cuál es la lógica? Premisa menor es el hecho indicador. Premisa mayor es la inferencia lógica a través del raciocinio que hará el operador judicial con la sana crítica. Y la conclusión, que es el hecho indicado, si es o no responsable esa persona. Pero en detalle, es que en detalle quiero de pronto hacer énfasis en algunos aquí de entrada, lo advierto pues para ese ojo, como aquí tengo mi lupa, ese ojo del investigador, el analista, que en estos casos los investigadores, vean ustedes por ejemplo, los que han venido acá, sobre todo elogio el trabajo de la analista criminal o perfiladora, la doctora Andrea Carolina Contreras, y ahora les explico por qué. Y entonces todo el mundo se pregunta, y volvemos otra vez al escritor español. En la novela policíaca que él tiene allí también seguramente es algo así parecido, que sucede en una isla donde nadie puede entrar ni salir, y entonces se busca al responsable de entre las personas que están allí, y allí surge entonces, se desarrolla todo. Entonces, como dice él, pues lo que interesa no es tanto quién ni el por qué, sino cómo se realizó. Y esto, entiéndame para hacia dónde voy ahora a explicarles, porque yo aquí el ejercicio que he venido haciendo cuando hice el video en relación con los estándares de prueba, y entonces les hablé de la probabilidad del artículo 336 de nuestro Código Procesal, ley 906, que dice pues que el fiscal presentará escrito de acusación cuando pueda afirmar con probabilidad de verdad. Y entonces
Les traje aquí en una bolsita y les traje en la colación a Nicolás Faramarino de Malatesta, explicando el tema de la probabilidad, que es el camino hacia la certeza. Pues, se hablaba de certeza antes, ahora nuestra disposición legal procesal adjetiva pues dice que es el convencimiento más allá de toda duda, otro estándar de prueba. Todo a través pues, entonces de la sana crítica, que es donde el juez de este caso por lo menos tendrá que resolver. Y por eso les hablé de los motivos convergentes que tiene el fiscal, los motivos divergentes, que son los que presenta la defensa o pretende presentar la defensa. Hasta ahora van 3 testigos. Y afloran situaciones aquí que no se las manejó con el fiscal. El anterior testigo del defensor, del doctor Peña, salió a flote 2 intentos de suicidio de Mauricio Leal. Punto. Ayer entonces la señora, también otra señora allegada a la familia, como la anterior, la que pues dijo o habló sobre el tema de los 2 intentos de suicidio, en esta ocasión pues se da a conocer hechos allí pues que no se tenían conocimiento a través de lo que el fiscal introdujo a ese proceso en juicio oral. Claro, ese es el papel de la defensa y seguramente así lo tenía planteado la doctora Ana Juliet, que renunció, pero le dejó el camino fue mucho, digo, excúsame la expresión, al defensor, porque ayer lo advirtió. Los peritos extranjeros, que se habían 3 por ahí, 4, ya no vienen, porque pues cuestiones financieras, económicas, entonces la judicatura ayer lo advirtió precisamente, que el fiscal pidió investigación por ese hecho, pero pues partimos de la buena fe que de pronto sí los quisieron contratar, pero que por X o Y razón no rindieron el informe pericial porque no se les canceló, y eso pudo haber sucedido después de la preparatoria. Por esa razón entonces el defensor ayer advierte que no le van a venir. Queda faltando una contadora y de pronto va a solicitar la conducción de un testigo. El resto ya vimos allí las constancias y parece ni responden ni aparecen, etc. Por eso digo que el camino lo tiene este nuevo defensor, que hubiera querido pues que esa dinámica de confrontación se hubiera dado a inicio, o sea, desde un principio, porque pues la anterior abogada pues lamentablemente estaba deficiente en el tema del contrainterrogatorio, y allí le dieron, el fiscal se objetó y no sacó mejores resultados, que lo hemos visto el cambio con el nuevo defensor público, el doctor Daniel Peña. Muy bien, pues ayer lo vimos en ese tome y deme con el fiscal, interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto, recontrainterrogatorio, y esa es la dinámica de la que les he venido aquí explicando, pues que pues es para estos casos, en estos juicios, porque reitero nuevamente que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que no me cansaré de citarla, 36357 del 2011, la del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, sobre el sistema, el criterio objetivo de confrontación o de refutación de hipótesis. Este caso es así, que debe darse una dinámica en juicio oral de lo que presenta el fiscal y que lo que puede presentar la defensa, tratando pues de demostrar o llevar los hechos para creer y los para no creer, que eso es lo que tendrá que la judicatura para la próxima sesión del 27 de octubre, que seguramente allí terminará ya el señor defensor con 1 o 2 testigos seguramente, y pasan entonces, como es 27, 30 y 31 de octubre, pues ahí tendrán que entonces ya anunciar el tema de alegato de conclusión. Tendrían que hacerlo pues, en ese espacio. Ahora el defensor solicitó el aplazamiento y pues los términos corren es por cuenta del defensor, o sea que no cabe la posibilidad de solicitar una libertad por vencimiento de términos
que estaba a punto de suceder porque ya son 5 meses, 150 días desde el 12 de mayo que se inició, descontando los 2 días de esa incapacidad médica a la defensa. Por allá el 14 de octubre más o menos calcularía yo que estarían los 150 días. Pero como le están corriendo a la defensa, entonces esperar ya para que en esas 3 fechas de octubre, finalizando, se resuelva el tema de alegato de conclusión por parte del fiscal, la defensa, y seguramente la judicatura anunciará el sentido del fallo y dará allí unas explicaciones. Y ya después es que entonces se dicta formalmente la sentencia estructurada, pues bien con todo aquello de ese análisis de sana crítica. Pero entonces, bueno, vamos a esto. Mire, es que a veces hay que tener ojo, y esto va para los investigadores, porque es que pasa eso. Y entonces me voy otra vez a referir a Edgar Allan Poe en el tema pues de los asesinatos de la calle Morgue, ¿no? Recuerden ustedes que pues la señora en este caso pues son 2 homicidios de la señora y la señorita L'Espanaye, que fueron asesinadas en esa habitación. Pero entonces aquí Edgar Allan Poe se escribe pues en su maravillosa cuento extraordinario que esto es, yo creo que el modelo de ejemplo para todos los que les gusta esto de la investigación. Augusto Augusto del Pine es una persona al que se acude para que ayude a esclarecer, una persona que tiene pues esa capacidad de hacer el análisis, ¿no? Al estilo pues Sherlock Holmes. Y entonces por acá mirando algo que comenta Edgar Allan Poe, pues dice que lo que debe saber es qué observar. Y entonces me voy al caso de la doctora Andrea Carolina, analista criminal. ¿Qué observar en la escena del delito? Dice así: el poder analítico no debe confundirse con el mero ingenio, ya que el analista debe ser necesariamente ingenioso, pero el hombre ingenioso a menudo es notablemente incapaz de analizar. En realidad puede observarse que los ingeniosos son siempre imaginativos y los verdaderamente imaginativos son siempre analistas. Y entonces en este caso de los asesinatos de la calle Morgue, pues ¿por dónde comienza el famoso investigador? Dice: ¿qué buscamos primero? Y miren, es que ahora déjenme yo hacia dónde voy ahora, les arrojo esa perla. Trasladémonos ahora en nuestra fantasía hasta esa habitación. Continuó. ¿Qué buscaremos primero? Los medios de escape que utilizaron los asesinos. No hace falta decir que ninguno de nosotros cree en los hechos sobrenaturales. Y aquí ahora es que me causa esto risa porque compré el libro de Esteban Cruz Niño, antropólogo colombiano. Él tiene un libro ya hace rato que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Y entonces allí se hace un documental en relación con varios criminales, asesinos seriales. Entre esos, Efrén Camargo, el monstruo del Charquito,
esa señora al que yo le hice un seguimiento por allá, fui hasta lo que fuera la isla Prisión Gorgona, en la isla Gorgona, que eso hasta cuando el gobierno de Elisario Betancur, en 1985, pues se desmontó, pero venía desde el 60 más o menos, casi 20 años, era un sitio que se construyó igual que Alcatraz en Estados Unidos, para tener así a esos peligrosos delincuentes. Al Capone estuvo en Alcatraz, y acá Efrén Camargo fue condenado como a 20 años por un delito, no unos delitos sexuales, el violador y asesino serial, que logró huir de esa cárcel. Un tipo que decían que tenía un coeficiente intelectual altísimo. No era estudiado, pero leía de todo en ese penal, y aprendió cómo lo que utilizan los que navegan por las estrellas y todo, y logró huir de la isla Gorgona. Cogió hacia Ecuador. Por allá continuó matando, violando y asesinando niñas, hasta que lo cogieron un día cualquiera. Le encontraron en su maletín, pues como todos los asesinos seriales, Garavito y Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales acá en el Valle, dos que están allá en Tramacúa, ¿no? Allá junto con Uribe, incluso con ese arquitecto que mató a la niña Zamboní, violó y asesinó. Bueno, allá están estos dos sujetos, y ellos incluso para cuestión de asesinos seriales fue importante. Garavito hizo un perfil, se los dio a los investigadores para que cogieran, y así fue que capturó después en Florida Valle a el monstruo de los Cañaduzales, un tipo que violaba y asesinaba niños acá en el Valle. Ese violador está también allá. Ambos existen. Y entonces, miren ustedes, para que vayan a ese documental, les invito a que miren el documental Gorgona y la prisión Gorgona, el caso pues de Efrén Camargo, ese asesino serial, que después lo mataron por allá en la cárcel de Guayaquil, no sé si fue allá, pero no recuerdo bien, pero otro preso se dio cuenta que le había violado a una familiar y lo apuñaló. Ahí quedó Efrén Camargo. Lo pueden buscar por YouTube, ahí aparecen. Efrén Camargo, y verá, un señor así chiquitico que no tenía cara de nada del tipo, y habilidoso para violar, llevarse a las niñas y violarlas y asesinarlas. Interesante ese tema, que como estos asuntos pues que nos interesan o que nos causa, nos llama la atención en la investigación, todo lo penal pues. Entonces miren, ¿qué dice acá? Entonces, ¿qué hacemos? Los medios de escape que utilizaron los asesinos. No hace falta entonces, que le estaba diciendo que acá pues medio natural, no va a pensar acá, como dice Edgar Allan Poe, que fue una cuestión sobrenatural, porque es que el caso de Esteban Cruz Niño, el reciente libro se llama El libro negro de la brujería en Colombia, que lo recomiendo porque ahí se dan datos interesantísimos. Estaba leyendo el caso de la maldición del castillo Marroquín, eso existe en Bogotá, yendo para Chía. Eso perteneció a quien fuera presidente de Colombia en 1900. Esa era una propiedad allí, y ahí es que existe una maldición, no sé, una cuestión, pues todos estos temas sobrenaturales y de brujería, no sé qué cosa. Y entonces es que quedó un dicho que dice así, como para explicar esto de Jonier, eso y lo de Trinidad, lo sabrá la eternidad. Claro, en este caso, no prometo eso, o sea, no, porque aquí tiene que haber, hay un responsable, claro que sí. No va a quedar, porque es que Trinidad fue una señora que desapareció allá en ese sitio, y no se supo de ella qué había pasado, qué sucedió, y entonces se hablan de temas pues que en ese lugar pasó de
hasta un narcotraficante fue dueño de eso, después un médico que lo volvió clínica sanidad mental, y a 2 señoras se suicidaron, etcétera, etcétera, y ahí aparece entonces el dato de Esteban Cruz Niño en este libro el libro negro de la brujería en Colombia. Y a capítulo seguido viene el tema de Ernesto Samper Pizano, nuestro presidente de Colombia, para cuando el tema por allá que estuvo fue que 1994 a 1998, que él le entregó a Pastrana. Acuérdense que perdió con Pastrana y Pastrana sacó a relucir ese tema de los cassettes el tema de los proceso 8000, que surgió por los dineros que entraron a la campaña de Ernesto Samper Pizano de acá de los hermanos Rodríguez de aquí de Cali, apoyando para esa candidatura. Y ahí se originó todo el proceso 8000, y después aparece ahí en ese tema de la monita retrechera y el esposo de ella. Bueno, en fin, todo eso, ahí se encuentran temas interesantes para quienes les gusta pues todas estas cuestiones. Pero bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Sigamos. Entonces dicen, la señora y la señorita L'Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los ejecutores de los hechos fueron materiales y se escaparon por medios materiales. ¿Pero cómo? Y entonces aquí vuelvo al tema de lo que ayer se ventiló en el juicio oral con el testigo de la ingeniera, porque a ella la interrogó el defensor, el tema de la seguridad. Ella es administradora de ese conjunto Arboleto, estuvo en una época, le tocó el tema cuando se notificó que fueron pues a dar aviso pues de que en esa casa 18 al parecer había un suicidio, y entonces de allí fue que se llamó a la policía, y la policía pues como primer respondiente entraron con los policías judiciales, después seguro, y bueno, la fiscalía, y ahí se origina todo esto. Pero entonces lo que quiero hacer resaltar es que en ese tema del interrogatorio de la defensa y el contrainterrogatorio del señor fiscal, que fue muy puntual, también importante, porque se advierte que la seguridad de esa unidad tiene a la entrada, como es una casa campestre, como una especie de vereda, también tiene un puesto de control más allá, o sea, antes de llegar hasta la entrada principal hay otro puesto de control. Y también se concluye que al interior de la casa no había cámaras de vigilancia, no hay testigo silente, ni por lo menos cámara por ahí cerca a las que hay en la unidad, y que cada propietario debe por lo menos procurarse ese sistema de seguridad en su propio inmueble, porque es una casa campestre, que solamente se dividen y que lo separa un cerco vivo. Habló de un cerco vivo. Un cerco vivo es como cuando se construyen, que le colocan a las propiedades estos arbustos y después los podan. Eso es un cerco vivo, así se conoce. Pero que entonces entre casa y casa existe eso. Y a una pregunta del fiscal cerrándole el paso a la defensa, pues ahí sí, oportuno el fiscal en preguntar esto, que si alguien podría acceder de una casa a la otra. Entonces advierte que no, imposible por crecimiento de los arbustos, por estar montado, etcétera, etcétera. Pero hay algo que aquí en esta investigación quedó por fuera. Parece ser que no los investigadores, o no sé qué ha pasado allí, pero por lo que yo he analizado acá, y ahora entro a revisar hechos indicadores, acertos demostrados por el fiscal con los peritos, con los 4 peritos, 3 patólogos y una toxicóloga, que complementaron los estudios para determinar que causa probable es homicidio por muerte violenta y no por suicidio, y dan entonces las razones y las explicaciones científicas desde su
sus experiencias, sobre todo el doctor Jorge Eduardo Paredes, me pareció muy puntual, porque hasta de estadísticas habla y que no es costumbre, etcétera, y porque pormenores que dio incluso hasta de lo que pudo observar y le llamó la atención, porque en muchos de estos casos el fiscal sí resaltó el tema de qué le llamó la atención. Entonces queda, pues no es usual las características de las heridas, alta dosis de los medicamentos hallados en Mauricio en sangre. Entonces se descarta lo del suicidio. Pero como la defensa ya dijo que no vienen los peritos extranjeros, ahí que como que queda, entonces hubiera sido importante conocer una opinión profesional y más de un extranjero, porque pues por eso es el sistema que les decía yo de confrontación, de hipótesis. Y antes de que se me olviden aquí, porque tengo que volver otra vez a comentar ese caso de Saudiel Orlando López, homicidio agravado como inimputable. Los hechos sucedieron el 1 de noviembre del 2004. El juez el acudo absolvió y el tribunal también absolvió. La Corte Suprema de Justicia revoca y condena, casa condenándolo. Y allí surge entonces todo ese tema del principio de razón suficiente. Y entonces dice que para introducir la tesis de que el principio del indubio pro reo no tiene aplicación, cuando la Fiscalía ha presentado una explicación razonable del caso. Y la teoría opuesta, es decir, la expuesta por la defensa, no logra reunir un nivel de explicación razonable igual o superior. Y es que allí es donde tienen que enfocarse los esfuerzos de la defensa, con lo que le dejaron, y está ingresando él, pues obviamente haciendo todo lo posible para esa defensa, porque reitero, este principio de razón suficiente y el modelo objetivo de confrontación o de refutación de teorías en este sistema procesal penal, la ley 906, y recalco la sentencia 36357 del 2011, porque este caso de Saudiel Orlando López, ese padre que lo involucraron en el homicidio de su hija de 5 años, un día, creo que eso fue un 31 de octubre, el día de las brujitas, es el radicado 33837 del 18 de marzo del 2015, Eugenio Fernández Carlier, con salvamento de voto de José Leonidas Bustos Martínez. Esa es la decisión importante en este aspecto, porque la Corte Suprema de Justicia dice: circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de explicar el fenómeno materia de debate, o que desestime con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. Ahora encajo otra vez en el tema de explicando como un buen investigador, imaginativo y analista. ¿Qué tengo? Jesús Antonio Medrano es un investigador que lo llevó a la Fiscalía. Y mire la cronología de tiempo de entrada y salida de Joniel a ese conjunto que se supone, pues, que lo que escuchamos ayer de la ingeniera, de alta seguridad y cámaras de vigilancia y toda la cosa, a 2 puestos de control, y pues obviamente todo eso lo recogió la Fiscalía con sus investigadores. Y entonces este investigador dice: vea, el 21 de noviembre Joniel Rodolfo salió en su vehículo a las 12:48. A esa hora se fue para un puesto de Cocorico, acuérdense. Entonces era un investigador que ya fue allá al juicio oral
y declaró eso y llevó videos y nos mostró que mire cuando Johnny estaba comprando el pollo y no sé qué cosa, y bueno. Luego regresa a las 14:10, o sea, a las 2:10 de la tarde, regresa al conjunto, ese domingo. A las 18:30 salió. ¿Para dónde? Pues también ya escuchamos que dijeron que iba para una reunión familiar y que hay declaraciones en ese sentido, que efectivamente allá llegó, Y después regresa a las 23:38. Entró, 23:38 entró. O sea, faltaban casi 20 minutos para las 12. Ahí se queda a pernoctar y sale el 22 de noviembre, o sea el lunes, salió a las 11:19, casi hacia el mediodía. Salió. Ahí es cuando ya después regresa a las 14:34 con el conductor Jair. Y es cuando entran y advierten, según la declaración de Jair, que también vino a juicio oral por el fiscal, llevado por el fiscal, y advierte que esa situación, que es cierto, así fue, que dice pues que Johnny estaba con un comportamiento pues normal, como si nada, etc. Esa es cronología de tiempo. Y entonces, los peritos que han dicho en la cuestión de la ventana o del intervalo, más concretamente el intervalo, cómo se cuenta el tiempo de fallecimiento, de muerte, o a qué hora sucedió. Entonces hay un rango de probabilidad de tiempo de 30 horas, 36 horas, dijeron los peritos, y arrancan de los efectos post-mortem, o sea, cuando encuentran el cuerpo del cadáver y llevado a medicina legal. O sea, esa necropsia la hicieron el 22 de noviembre, después de que se dan cuenta pues del hallazgo de los cadáveres, los llevan y les hacen la diligencia de necropsia, y eso lo escuchamos con los peritos. Les hacen entonces la cuestión del tiempo, que de acuerdo pues a los hallazgos post-mortem, entonces calculamos el intervalo del tiempo. Eso pudo haber, ya lo dijo el doctor Jorge Paredes y otros peritos, entre 1, 2, 3 de la mañana, amaneciendo el lunes, pues en terreno del tiempo. Y ahí entonces, ayer la testigo bajo juramento dijo, no, es que Carlos Andrés también tenía intención de matar a su mamá y a su hermano. Ahí le salió otra arista al tema, bajo la gravedad del juramento. Ahora vendrán las compulsas de copias para la investigación pertinente por parte del ente acusador. El hecho es que incidencia tiene eso en esto. Entonces ya uno rebobina, dice, bueno, listo, entonces, como dice Edgar Allan Poe, busquemos por dónde salieron, por dónde entraron y por dónde salieron los asesinos o el asesino. En esto estoy seguro, estoy seguro que tuvo que haber participación, autoría o participación. Hablemos de autoría, coautoría, división de trabajo, autoría propia o impropia. Diríamos impropia, ¿no? División de trabajo, tú haces aquello, yo hago esto y tal. Porque cuando lleguemos a la perfiladora, la doctora Andrea Carolina nos habló del tema de mucha dinámica en relación con el cadáver de Mauricio, sobre todo, como si hubiera habido una lucha, una riña, no así de la señora Marlene. En tiempo de muerte, y el fiscal lo preguntó a los peritos, ¿quién murió primero? Pues ahí sí, imposible, muy especulativo, y lo dijeron los peritos, no sabemos, podríamos decir a ciencia cierta a quién se asesinó primero. Yo hice una hipótesis, primero para mí fue la señora, después con Mauricio, porque ahí se habla de lucha, de una riña posible, de mucha dinámica, y para
hacer la carta suicida. Y ahora de pronto toco puntualmente eso. Entonces, retrotrayendo las cosas y ubicándonos como hace Edgar Allan Poe para cuando se tratan de estos asesinatos cerrados, donde no hay testigo silente, porque no hay cámara y no hay testigo que tenga conocimiento directo y personal de cómo fueron los hechos, sino a través de los peritos que hablan por las víctimas. Ellos son los que introducen una secuencia de evidencia física, incorporan, autentican y se decretaron como prueba 30 y pico que tiene para la judicatura, y seguro con eso soportará su teoría del caso y confirmará el fiscal, el doctor Mario Burgos, diciendo que tal como lo prometió al inicio en el juicio oral, demostró en juicio oral sus acertos. Entonces, ayer el testigo de la defensa, la ingeniera, ahí no se dijo nada absolutamente sobre revisar el vehículo de quien ingresa. Solamente este investigador Jesús Antonio Medrano mostró, cuando mostraron los videos, fue diciendo, ese fue el vehículo cuando entró el sábado el Mauricio. El sábado también entró Johnny en su vehículo, cada uno. En la camioneta Mercedes, Mauricio, y en un vehículo de Johnny. Entonces, lo fue explicando ahí. Pero vimos, el investigador no se dijo nada absolutamente de que los guardas de seguridad le dijeran al señor del vehículo, hágame el favor, levante la puerta trasera, el baúl. Porque yo puedo ver el vehículo así y natural, obvio que si está acompañado se va a ver con una persona ahí al lado. Pero podría venir otra persona escondido en el baúl, quien realizó en compañía ese vil crimen de las dos personas. No solo esa explicación, ayer por lo menos, pues lo único que quedó por ahí con el fiscal reforzando en su contrainterrogatorio es advertir pues que al ingresar a la unidad no cualquiera entra. Así por ahí la señora primero que declaró diga que era que tenía como miedo con la señora Marlene, que le había dicho que era que se sentía como insegura porque una vez se le apareció Jair y que le dijo que tenía una puerta secreta. Bueno, eso, allá la ingeniera dice, pero nadie entra a ese inmueble a no ser que tenga autorización. Si es un extraño, pues tendría que pedir la autorización para que ingrese, pero si es propietario o quien viva allí, pues seguramente podrán seguir con la observación de la minuta de entrada y como se advierte ahí con las cámaras y todo. Pero no se revisó el baúl a ver si venía allí alguien, porque es que es muy extraño salir a las 18:30, sale para una reunión familiar y regresa casi hacia la medianoche. Y al otro día, ¿por qué salió? A las 11:19 sale y se va por Jair. ¿Por qué razón él no salió? Sino que, pues, abre las puertas y dice, caramba, pasó este asunto acá, inmediatamente a la de seguridad. Esa es una pregunta que queda ahí. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Claro, a estas alturas pues toda la investigación y toda la responsabilidad se dirige exclusivamente al señor Johnny Rodolfo Leal. Y ayer pues sale a decir una testigo bajo juramento que pues también tenía que ver, o por lo menos su intención de esa manera la tenía
su hermano Carlos Andrés, el hermano Carlos Andrés, que porque no le mandaban plata. Pues escuché testigos del fiscal, incluso Carlos Andrés declaró juicio oral. Y uno dice, no, pues carajo, tenían una relación animosa, muy cariñosa y toda la cosa. Y dice, no, pues ahí no pasaba nada, no había ningún problema. Pero ahora sí aparecen los problemas. Hasta de una presunta violación de Mauricio cuando tenía 5 años, que la mamá lo contó la señora ayer, bajo juramento. De un tercero, ¿no? No fue, como dice el fiscal, lo hizo bien en su interrogatorio, pues también en el tema de los intentos de suicidio es de oídas, no les consta. Tema pues que también será para sana crítica para la judicatura. Pero eso llevo a pensar esa situación. Ahora, es que, claro, la investigación pues se ha dirigido contra Johnny Rodolfo Leano. Ayer me puse a revisar un poco más detenidamente, volví otra vez a mirar mi carpetica que tengo acá con todo lo que han declarado los peritos y el grafólogo. Los peritos, pues ya sabemos lo que les acabo de decir. Entonces, el tema, para redondear la idea aquí, miremos esto. El doctor Calle de la Rúa, en el redirecto del fiscal, aclara que nunca dijo suicidio, que sobre la manera de muerte se necesitaba otros más elementos. Eso fue lo que dijo el patólogo, pero que a la conclusión que llegaron los 4 peritos es que probablemente se trató de un homicidio con los hallazgos en la necropsia y el contexto. Un tiempo promedio transcurrido desde la muerte y que se determinó que Mauricio tenía dosis altas para inducir el sueño. Y ahí entonces fue que es necesario el dictamen adicional. Entonces, para hacer ese dictamen adicional se examinó el contexto, manera de muerte, tiempo de muerte, temas relacionados con sustancias tóxicas, los químicos. Cuando le preguntó el Ministerio Público al testigo, dice: según las lesiones que describió en su informe, se describieron principalmente en el abdomen, que penetró en el mesenterio y produjo sangrado masivo. Otras fueron superficiales a Mauricio, que no tienen contribución mayor y pudieron ser simultáneas. Con la del mesenterio solamente hubiera producido su muerte. Claro, el mesenterio que retiene las asas intestinales y hay muchas venas, arteria, aorta y toda la cosa, eso pues el sangrado debe ser muerte fulminante. El perito patólogo homólogo Juan Sebastián Morales, también, que le llamó la atención al revisar las fotos 37 y 38, los cuerpos arropados hasta el tórax. La sábana sobre el colchón donde estaba ella no hay mancha de sangre. No estaba escurrida, dijo otro perito. No había escurrimiento de sangre. O sea, no hay el lago hemático. Claro. En la superficie donde fue herida. Y el sitio donde estaba el cadáver no hay mancha en el colchón. Imagen 113. Podemos observar las sábanas donde estaban acostados, no hay ningún fluido. La conclusión es que ese sitio donde está el cadáver no fue donde la hirieron a ella. Claro, ella estaba seguro en su habitación en el 3er nivel. Cuando después aparece en el segundo nivel, al lado, en la cama de Mauricio al lado, y por eso hubo una mancha de sangre hallada en el escalón, que esa fue sometida pues a expertos de ADN para establecer que es sangre humana. Y fue también importante eso por parte de los acertos que logró demostrar el fiscal.
hablando de la ventana de tiempo para establecer el último momento en que estaba viva y el hallazgo del cadáver. No hay testigo confiable que lo haya visto. Por eso no es ventana de muerte, sino intervalo de tiempo, aclaró el perito. El tiempo son sobre fenómenos cadavéricos, los hallazgos cadavéricos son tempranos, entre 24 y 36 horas. ¿Quién falleció primero?, le preguntó el fiscal. Dijo, eso es complejo. Por la gravedad de la señora Marleni, ella no podía haber reaccionado. ¿Quién fue primero? Es complejo. La diferencia es mínima y no es prudente por responderla porque puede ser especulativa. ¿Quién puede dar fe?, dijo el fiscal, preguntó el fiscal. De Mauricio y Marleni la diferencia de tiempo es mínima, pues 24 a 36 horas, intervalo de tiempo. Terminó autenticando entonces el informe de necropsia también de la señora Marleni y concuerda en la base de opinión pericial. Los principales hallazgos: signos trauma, arma cortopunzante, trazo horizontal, región umbilical 3 centímetros longitud y profundidad de 9 a 12 centímetros. Y sobre esto, pues, la perfiladora dijo que hubo fuerza en ese sentido, pues, al utilizar el arma cortopunzante. No, es decir, que quien introdujo el cuchillo tuvo que hacerlo, pues, con una cierta violencia. Otro acápite: el daño orgánico componente vena aorta umbilical drena sangre y va al corazón. Hematoma en el mesenterio es un órgano que sostiene las asas intestinales, herida penetrante. Llama la atención del informe de la doctora la hoja del cuchillo hallada de Mauricio y concuerda en la morfología de ambas. O sea que con el cuchillo que penetró el abdomen a la señora Marleni, con ese mismo fue a Mauricio, que es a la hoja allá adentro, porque él tenía otro cuchillo que es donde aparece, pues, abrazándolo. O sea, ya son dos heridas aparte de otra, ¿no? Eso indica que menos probable resulta el suicidio de Mauricio. No iba a matar a su mamá y luego suicidarse, quedando la hoja dentro de su cuerpo. Este es un punto muy importante para el análisis. Eso indica que menos probable resulta el suicidio de Mauricio. No iba a matar a su mamá y luego suicidarse, quedando la hoja dentro de su cuerpo. Y luego coger otro cuchillo y penetrarse el mismo. Eso es fundamental. Claro, no va a tratar de introducir la hoja, el cuchillo, a la señora Marleni. Luego se produce una herida de él y le queda la hoja adentro. Y va a ir a coger otro cuchillo para acabarse de suicidar. Eso, pues, hace imposible e improbable el suicidio. Y dijo, aquí está, mire, sobre la señora Marleni: vena aorta, trauma cortopunzante, muerte violenta, homicidio. Daño vascular a través de la vena aorta, trauma que causa cardiovascular y deceso instantáneo. Y observa lo siguiente: gran energía del agresor con el objeto generador del trauma. Por esa razón el mismo cuchillo al emplearse con Mauricio le llamó la atención que no hay sangre en el sitio donde estaba el cadáver. La señora murió en el tercer nivel, seguramente. Entonces coincide totalmente el perito con la manera de la causa de muerte. No se halló cuerpo extraño en el cuerpo del cadáver. Cavidad de la señora Marleni. Cavidad encontrada: lesión que produjo fisura del cartílago intervertebral, morfología del cuerpo extraño con la hoja hallada de Mauricio. En relación con la ampliación del dictamen, dijo: el examen de toxicología muestra de sangre se encontró soplicona 178 miligramos, corresponde entre 7 y 9 tabletas según la literatura. La prueba en toxicología no permite evidenciar de cómo se suministró, pero no hay hallazgo de lesiones pinchazos, o sea que fue por consumo oral.
Preguntó el fiscal si estaría Mauricio en capacidad de autolesionarse. Revisando el caso sobre hallazgo de soplicona, según literatura, esta induce al sueño. Somnolencia, causa de presión del sistema nervioso. No se espera autoagresión. Con la ventana de muerte entonces concuerdan el intervalo en promedio 30 horas entre la muerte al momento de las necropsias. Concluye, muerte violenta de homicidio. Inductores, ¿por qué? Por inductores del sueño previo a la muerte, poco probable se trate de un suicidio o autolesión. 2. Atipicidad de las lesiones en un suicida, sitios certeros del tórax. Precordial, según la literatura, es extremadamente raro el caso de Mauricio. 3. Poco usual una persona se retire la prenda donde se causa la lesión. Hay rasgaduras. Ese es otro punto interesante de observación. 4. Ausencia de huellas de defensa en la señora Marlene sin traumas en los brazos. 5. Localización, distribución de las heridas descritas, elemento cortopulsante causado por persona diestra. Recordemos que por ahí el fiscal llevó un pantallazo de una herida que tenía Johnny Rodolfo. Eso está dentro del acopio procesal de los testigos que llevó el fiscal. ¿Por qué? Conclusiones en ambos cuerpos, muerte violenta por homicidio. La toxicóloga, doctora Andrea Milena Bernal, en su informe habla del hallazgo en sangre de Mauricio, la soplicona e hidrocorona, 77 kilos, recibió soplicona, entre 7 y 9 pastas. La soplicona es con fines de terapia de trastorno del sueño. La hidrocorona para dolores, esa tenía entre 9 y 12 tabletas. A pregunta del fiscal dice poco probable suicidio, se espera en un sueño inducido con los fármacos suministrados, causa la muerte orientada al homicidio. Y llegó el doctor Paredes, Jorge. Los suicidas buscan un método rápido de muerte para dejar de sufrir, un certero y sin sufrimiento. Entonces hay una estadística ahí que da 66% por ahorcamiento. Bueno, voy a decir algo acá, pero no lo digo porque... Excúsenme. Ahorcamiento, la fuerza que hace acá, pues... la contracción. Eyaculación. Ok. 13% sustancias químicas. 12% lesiones por proyectil. Los más bajos se lanzan al vacío. Los más bajos estadísticas son lanzarse al vacío y muerte por arma cortopulsantes. Las horas de muerte es amanecer del 22 de noviembre entre 1, 2, 3 de la mañana. Un intervalo de 30 horas. Mauricio, manera de muerte violenta por homicidio. Llegaron a esas conclusiones del tipo de muerte por la literatura científica y la experiencia. Los suicidas, miren, este punto me llama la atención, los suicidas tratan de quitar obstáculos. Se quitan las prendas que le hagan interferencia. Un suicidio con prendas perforadas no es usual. Punto de observación. Suicida quiere morirse rápido para dejar de sufrir, así que buscan un método rápido y certero, pero sin sufrimiento. Luego de analizar el contexto, 2 sustancias en alta dosis halladas en sangre de Mauricio, no es lógico las lesiones atípicas. Hallan arma cortopunzante, buscar un arma cortopunzante y buscar otra, eso no tiene nada de típico. Le llamó la atención muchas cosas, la tipicidad de las lesiones en el abdomen y una hoja en la cavidad. Lesiones, y eso indica que hubo riña. Importante lo de los peritos. Después escuchamos el grafólogo. Se escuchó el grafólogo Armando Rodríguez Lozano. Dice, sí la carta suicida sí la hizo Mauricio, pero el grafólogo indicó que tenía falta de vitalidad al redactar. Esa falta de habilidad al redactar es pues obviamente debido a que una persona no está en sus 5 sentidos, debido a, obviamente, a todo ese examen según lo que probó toxicología. Su conciencia está ahí medio, entonces por eso es que hizo ese tipo de letra en esa carta presuntamente suicida. La servilleta ya en la mesa de noche de la señora Marlene.
te amo madre, todo va a estar bien en un corazón. Consideró el perito, el perito que hay una total omniprocedencia con las notas de Jonier halladas en el búnker, según un investigador. El perito en ese punto fue importantísimo también, porque esa servilleta pues la elaboró entonces fue Jonier Rodolfo. Sobre acústica forense, que en el celular aparecía perdóneme, los amo, por todo, los amo. Consideró el perito en acústica forense que había baja probabilidad en la voz de Mauricio. Y al hacerse un cotejo con el celular, con las voces de mensajes de voz de Jonier, ahí el perito dijo alto grado de probabilidad que fuera la voz de Jonier. Y claro, entonces esas llamadas en la madrugada del 22 de noviembre del 21, totalmente ilógico, porque no podía ser debido al intervalo de muerte de las 30 horas. Si los peritos han dicho 1, 2, 3 de la mañana, pues esa nota de voz siendo casi a las 5 de la mañana del 22, pues no podía ser posible. Dice aquí el psicólogo, sí, el investigador Cristian Fabián García, llamó la atención 3. Dice, plasmé nota de texto la fecha de creación del 22 de noviembre a las 5:53 y 6:15. Una nota, habla sobre una nota, que los amo, pero este dolor me mata, cada vez más viviré hasta donde pueda, pero no doy más. La traición de mis peluqueros, no puedo con más, perdónenme ni a todas las personas que crean en mí, los que me dieron todo económicamente, mi vida profesional, me encanta el lujo, pero nada me sirve. Si no disfruto, dale gracias a Dios, ayúdeme. Ayudé a tantas personas en pandemia que fueron muchas veces que pensé quitarme la vida, en la peluquería muchas veces pensé tirarme por el balcón, pero pensaba en mamá y no lo hacía. Ella solo caería en depresión y alcohol. Perdóneme madre, siempre juntos hemos sufrido mucho maltrato en el efecto de los medicamentos. Siempre llego a la casa todos los días pensando en morir, mi sonrisa hipócrita. Una vez más, perdón, estoy frente a mi madre, caritas tristes, perdón, perdón. Se modificó por última vez a las 6:15 horas del amanecer del lunes, ya, era el lunes 22 de noviembre. Informa entonces que los 3 audios de Mauricio fueron sometidos a pericia acústica, ya no con los 30 audios de Mauricio, sino de Jonier. Y ahí entonces el investigador pues fue el que le llamó la atención de que ocurren en la ventana de muerte o el intervalo donde presuntamente se había fallecido ya el usuario del celular. La persona que lo estaba grabando es otra, que los estuviera manipulando. A eso llegó el psicólogo investigador Cristian Fabián García. Hablamos del grafólogo, entonces, de la carta suicida y de la servilleta. El biólogo Jairo López, sobre transferencia en la funda de manchas de ADN, que en tanto pues da la recolección en la escena del delito del esfero, camisa blanca, 3 fundas de almohadas y una toalla donde no había sangre humana. La funda de la almohada tiene manchas como de transferencia. El investigador que habló de transferencia fue Juan Felipe Orozco, experto en lofoscopia, búsqueda de trazas. Después también escuchamos un biólogo, Carlos Amora, magíster en ciencias biológicas. El estudio que hizo fue a evidencias con fibras, con muestras de sangre halladas en las habitaciones de las víctimas y un frotis tomado de la ducha de la habitación principal comparada con las muestras de referencia de Mauricio y Marlene. Las conclusiones a que se llegó es que las manchas de sangre halladas en las fibras no se excluyen con Mauricio.
Se verificó el ADN y los caracteres propios de cada individuo. El perfil genético de las fibras coincide totalmente con el perfil genético de Mauricio. Por lo tanto, él no se excluye como origen de esa sangre. 2 fibras en la habitación principal del baño. En el sifón de la habitación número 2, un frotis de biología realizó estudios pertinentes y obtuvo resultados que eran sangre humana. Se pasó a obtener el perfil genético, pero no fue posible en estas muestras biológicas, que son muy escasas y según el sitio donde se puede encontrar el ADN, se puede degradar muy fácilmente por exposición de detergentes o desinfectantes. Y allí porque entonces, después de un testigo que declaró el fiscal sobre la que hizo al aseo al inmueble, pues no había encontrado en su lugar los detergentes como el Fabuloso, por ejemplo, y un trapero, sino en diferentes lugares, lo que pues apunta de que hubo alteración de la escena del delito. Las células que tienen un núcleo se lisan y al deslizarse la membrana nuclear, el ADN se libera, se puede perder fácilmente. Además que hay otras sustancias que favorecen degradación, como sustancias que tengan hipoclorito. Grado de probabilidad. El perfil genético de las fibras color blanca halladas en la habitación número 1 provienen de Mauricio, donde estaban los 2 occisos. Marlene se excluye del perfil genético, silla la habitación donde estaban los 2 occisos. No se puede obtener perfil genético del sifón de la habitación número 2. La ingeniera Daniela Alejandra Gil. Conclusiones. Ya mencioné que Marlene, Mauricio y Joner, el uso constante de datos en la madrugada del lunes, del 21 al 22. Pero ¿cómo? Si ya estaban Mauricio y Marlene, supuestamente estaban pues fallecidos. Hay tráfico de datos del domingo y lunes del abonado tráfico de Joner entre domingo y lunes. Marlene, Mauricio y Joner el domingo a la madrugada del lunes. La diferencia es que a Mauricio desde las 5 de la mañana, de Marlene y Joner bastante tráfico de datos. De Joner desde las 00 horas reportaba las celdas de La Calera. El perito en genética forense, la doctora Alessandra Gómez, el perfil genético de ese material de prueba hallado en el escalón, entre el nivel tercero y el segundo, coinciden con Marlene y se hizo valoración de probabilidad. El cálculo, la probabilidad, hipótesis número 1 es más probable de ella. No se excluye con el escobillón tomado del primer ascenso. Del fragmento de toalla baño, perfil genético masculino desconocido. Eso pues permite entonces corroborar de la observación que hicieron algunos peritos y investigadores de que no había, o la perfiladora doctora Andrea Carolina, que pues, o el doctor Jorge Paredes, la observación de que pues no hay el escurrimiento en el lugar donde se encontró el cadáver de la señora Marlene, lo que supone que había sido asesinada en otro sitio diferente y que la transportaron del tercero al segundo, dejándola al lado de Mauricio, y por eso hubo una gota de sangre hallada en el escalón. Le hablé de la pericia acústica de Andrés González Vargas, 3 audios de Mauricio comparados con 5 audios con voz de Mauricio. Su celular, perdóneme por todos los amo, 37 actos para comparar, conclusión, baja probabilidad e indica que son diferentes hablantes. Comparó con la voz del celular de Joner, la conclusión, nivel medio apto de identificación entre los audios. ¿Qué significa? De que los dos son del mismo hablante. De los 30 grabaciones del celular de Joner, 14 fueron aptas para estudio. Nivel apto, probabilidad, pertenece al mismo hablante. Alto grado de probabilidad. Tema del artículo 417, que debe preguntarse a los peritos, entonces, ¿cuáles pruebas utilizó? Si de orientación, de probabilidad o de certeza. Ya Jesús Antonio Medrano, pues hablé.
que verificó con las del aseo la ubicación de los elementos al interior de la unidad, conjunto arboleto, y recaudó 3 DVD, ingreso y salida de las personas al conjunto entre el 20, 21 y 22 de noviembre del 2021. Entradas y salidas de Mauricio y de Johnner. Una cronología de ingreso que ya las manifesté al inicio de esta charla. Este investigador hizo inspección el 14 de diciembre del 21 habitación y recolectó en la mesa de noche de Marlene la servilleta. Mamá, te amo, todo está bien. El objetivo era recolectar manuscritos de Johnner y verificar si esa era su letra en la servilleta. Y así fue que se hizo una inspección al búnker donde estaba detenido y junto con la evidencia se entregó a los peritos de grafología. Por eso entonces el grafólogo Javier Eduardo Ruiz en la conclusión dice: existe uniprocedencia entre los documentos que pertenecen a Johnner. Y dice así, por aquí tomé nota, dice, entre comillas, se nota el esfuerzo de cambiar la forma, el esfuerzo donde no es posible ocultar dejando señal. Conclusión, teniendo los hallazgos coincide uniprocedencia, manuscrito, duda y los folios extraprocesos suscritos por Johnner. Lo dijo el grafólogo Javier Eduardo Ruiz en relación con la servilleta hallada en la mesa de noche de la señora Marlene. La perito en genética Diana Quiseno Cerinza, evidencia 252, fragmento de toalla del baño, segundo nivel, perfil masculino. Conclusiones: más probable. Con resultados obtenidos en la tabla se concluye el perfil genético de Johnner. Coincide con el perfil 25.1, fragmento toalla baño, segundo nivel. Se escuchó a Tirisay del Carmen Contreras, que es la de la señora del aseo, llama su atención cuando fue el 14 de diciembre, encontró el trapero en la esquina de la terraza de Johnny, en la esquina de la señora de la terraza Marlene, bueno, el fabuloso que no los había dejado allí, etcétera, etcétera, porque ella estuvo un día o 2 días antes de la fecha de este caso, pues ella estuvo allá colaborando, haciéndole el almuerzo, lo dijo testimonio al fiscal, y después le hizo de paso hizo el aseo. Por eso sabe cómo dejó los implementos de aseo, y ahí está el hipoclorito, ¿no? Ese fabuloso, pues seguramente, y por eso el informe que dice que no se pudo realizar el resultado de ADN porque obviamente se desaparece todo el tema del ADN por esa sustancia. La analista criminal, que sí me pareció, esta sí es Sherlock Holmes, Andrea Carolina Contreras Poveda, ¿qué le llamó la atención? Mira, así brevemente ya para redondear este tema, porque, ay carajo, se me fue el tiempo. Vale. Pero bueno, mejor dejo todo esto ya así para ir cerrando y dejemos para allá el 27 a ver qué va a pasar con lo que le falta a Daniel. A ver cómo va a terminar esto. Que no solo vamos a... que se sabrá por la eternidad, ¿no? No. Lo sabrá la eternidad, no, mentira. Llamó la atención, primero, cercanía a los objetos en la escena principal. Un vaso de agua, un vaso con bolígrafo cerca a la nota de papel. El arma cortopunzante en el abdomen de Mauricio. Una caja sin mancha de sangre. Tanta transferencia en el lugar. Manchas de transferencia, es decir, que por salpicadura, diga usted. Celular justo metido a un costado del cuerpo y encendido. Una almohada justo en el brazo, y que si no es por este brazo se cae, si no es por esa almohada se cae el brazo. La mancha en la almohada es de transferencia, o sea, como cuando a veces hay tocamiento y se transporta allá. Debajo de la almohada también con manchas, y la otra almohada como si hubiera mancha dinámica. Mucha dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Interacción entre víctima y victimario, y en eso insistió el fiscal. ¿Qué le llamó la atención? El cuerpo cubierto con una colcha que no tiene manchas de sangre. No solamente llegará a atacarla a la víctima, sino que hubo mucho forcejeo, probablemente una dinámica más amplia. La otra almohada con mucha saturación, eso significa que está empapada.
y manchas de transferencia como si hubiera pasado una mano así. La mano en la región abdominal a la altura donde está incrustado el cuchillo y lo que expliqué de la almohada que sostiene el brazo para que no, sin que se caiga. Los pliegues en las prendas, mire, esto fue otro tema importante que manejó ella. Llama su atención el tema de los hematomas especificados en la necropsia. Llama la atención la dinámica tan fuerte con Mauricio. Hubo hematomas, escoriaciones, más heridas lineales y eso significa que hubo mucha dinámica. En atención a Marlene, según el protocolo, hay livideces parte baja de los glúteos y la espalda, como si hubiese estado en un soporte, como sentada. Las dos posiciones. La lesión en la región escapular derecha en parte posterior y no anterior. La cogieron en estado de indefensión. La lesión en la nariz es importante como cuando es golpeada. Si no es de frente, no es de frente. Probablemente contra una superficie fuerte. Aumenta el tema de la dinámica. De atrás hacia adelante, toda la fuerza externa. Trabajando el cuerpo de la señora Marlene sobre la mancha de saturación y la de transferencia, le da a entender que el cuerpo estuvo en otro lugar antes de donde se encontró. El tema del celular es fundamental. Estaba encendido y se veía la parte frontal. Se veía la parte frontal. Al dar la vuelta, tiene manchas de salpicadura. Significa que el teléfono estuvo en contacto con alguna zona, salió a alta velocidad y por eso tiene manchas significativas en la parte posterior. Eso significa que pudo haber un movimiento del teléfono. La manta que no tiene saturación, ni transferencia, ni salpicadura. Es como si alguien le hubiese puesto encima. El perfilador se fijó mucho en las prendas, dijo ella. Ella dice, el perfilador se fija mucho en las prendas. Las prendas tienen unos agarres significativos en la camiseta, hay unos dobles, si se mueve solo, y es diferente cuando hay una fuerza que le empuja. La trayectoria del cuchillo es importante según medicina legal, de izquierda a derecha. En el análisis de la criminodinámica, llegó allí por fuerza externa. La criminodinámica es pues, que se utiliza en una figura, ¿no? para hacer pues todo un simulacro, como un muñeco, digamos así. Lo que extrajo de las entrevistas para obtener el perfil humano, de la víctima, perdón. Lo extrajo de lo que dijeron las víctimas. ¿Y qué conclusiones? Mire esto, escenificación, eso le llama la atención. O sea, es cuando las personas acomodan la escena y llegan a ella por la confianza preexistente. No cualquiera llega a casa de otro a cometer un homicidio con ese tipo de violencia expresiva. Los victimarios sabían, y habla de victimarios. ¿Por qué hablará de victimarios? ¿Por qué no dijo el victimario? Los victimarios sabían dónde se encontraban los cuchillos, habitaciones, sabían cómo moverse para no dejar algo tan evidente. Eso a mí me pone a pensar entonces, claro, viéndolo con ojo clínico, con el ojo del imaginativo y del analista, de Edgar Allan Poe, en el caso de la calle, los asesinatos de la calle Morgue, pues dice el señor Johnny Rodolfo tuvo que haber tenido un coautor. Ahí hay un coautor. Tema que pronto puede desprenderse para que continúe una investigación ahora con lo que acabó de decir la señora ayer en el juicio oral en su testimonio bajo la gravedad del juramento. El nivel de riesgo de las víctimas era bajo para morir en esas circunstancias. Mauricio nunca manifestó estar bajo amenazas, la señora Marlene igual. Resumiendo entonces, con el fiscal no supimos nada del intento de suicidio de Mauricio. Solo supimos con la defensa. Y entonces miren ustedes, porque el juez tiene que hacer una valoración tanto de los motivos para creer como los motivos para no creer.
motivos divergentes, pero ¿acaso estoy yo pensando lo siguiente? Hipótesis. El intento de suicidio en 2 ocasiones fue lo que le dio la inspiración para fraguar el crimen atroz para quedarse con todo. No, entonces no quería meterme como lo dijo al inicio de esta charla que les comenté, pues de el escritor español que en su obra nueva que cité al principio, pues para ya cerrar, no nos preocupamos tanto por quién lo hizo ni por qué lo hizo, sino cómo lo hizo. Pero obviamente que bajo estas circunstancias probadas por el fiscal como acertos, pues todavía la balanza está en sentido del ente acusador, por supuesto. Pese a el trabajo que también hay que saber el esfuerzo que ha hecho Daniel Peña. Felicito porque pues realmente fue casi esto terminándose, le tocó la parte más difícil, recibió esa mesa con una pata quebrada y así pues si hubiera a inicio conocido esto, desde un principio hubiera ejercido ese contrainterrogatorio a los peritos, pues otros pues podría haberse buscado lo que le hacemos los defensores, la duda, el indubio pro reo. Toda duda se resolverá a favor del procesado. Aunque les insisto, de acuerdo pues con la sentencia que les cité por allá atrás de la Corte Suprema de Justicia, pues ha dicho que, aunque esto fue una crítica en el salvamento de voto del doctor José Leonidas, dijo que la Corte, pues en ese caso de Saudí, yo creo que vayan en ese caso, revisen esa sentencia del caso Saudí, Orlando López Cruz, 33837 del 18 de marzo del 2015, ponencia Eugenio Fernández Caliere y salvavoto José Leonidas. Y José Leonidas dice, sobre el principio de razón suficiente y modelo objetivo de conocimiento de confrontación o refutación. Escudada en el principio de razón suficiente, la crítica a la Corte, la sala mayoritaria, en un esfuerzo por superar los múltiples interrogantes y dudas que la investigación ofrece, acude al modelo objetivo de conocimiento de confrontación o de refutación, para introducir la tesis de que el principio indubio pro reo no tiene aplicación cuando la Fiscalía ha presentado una explicación razonable del caso, y la teoría opuesta, es decir, la expuesta por la defensa, no logra reunir un nivel de explicación razonable igual o superior. Pues yo creería que la Corte por ahí se va a meter seguro. Bueno, si esto llega a la Corte Suprema de Justicia, porque la juez va a tomar la decisión si absuelve o no, si condena o absuelve, y si vendrán las apelaciones del caso, pues va al tribunal, y el tribunal pues toma la decisión que corresponda, y pues esto es posible que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no? Pero pues haciendo énfasis, y me parece que el salvamento de voto, pues para aquellos que defendemos eso del indubio pro reo y todo este tema, creería yo pues que ahí el doctor José Leonidas hizo una interesante disertación en ese salvamento de voto, para pues estimar que ese criterio epistemológico, de sana crítica, de que el principio de razón suficiente que introduce la Corte en ese caso que le cito, pues ahora podría estarse discutiendo aquí. Pero bueno, de todas maneras, esperemos a ver hasta el 27 de octubre con los testigos que le faltan al doctor Daniel. Y allí entonces escucharemos pues los alegatos de conclusión y el anuncio del sentido del fallo por parte de la judicatura. ¿Cómo están las cosas para mí? Pues yo creo que el tema le apunto más. Obviamente los motivos convergentes son 80%
y los divergentes un 20%, los convergentes para creer totalmente en relación pues con la presunta responsabilidad que sí asiste al señor Johnny Rodolfo Leal en este caso, que desde el punto de vista académico lo he cogido como ejemplo, modelo, para que ustedes entonces entiendan todos estos temas que son de trascendental importancia en el derecho penal. Buen fin de semana. Hasta aquí yo creo que no me extiendo más. Excúsenme en sus criterios, sus pensamientos. Este es mi pensamiento, mi posición. En fin, es un espacio académico, solamente es con el fin de socializar temas, pues porque pues es bueno, pues aprovechando estas redes sociales y ahora que tenemos allá Foco Noticias y gracias a Florencio que pues hace ese esfuerzo por dar a conocer a la opinión pública estos juicios desde la virtualidad. Bueno, muy bien. Chao, chao.